Jóvenes, buenas tardes. Hoy damos inicio a la clase de mantenimiento predictivo. ¿Qué es el mantenimiento predictivo? En las clases anteriores hemos estado viendo mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento planificado. El mantenimiento predictivo es un tipo de mantenimiento generalmente que se basa en el empleo de tecnología que permite medir en algún parámetro de los equipos, el cual sea el indicador o el indicativo del tipo de fallas que se pueden estar presentando en este elemento de máquina. Solo se procederá a tomar acciones correctivas cuando el parámetro controlado alcance un valor tal que sea aconsejable proceder a la intervención. En el mantenimiento predictivo, generalmente se hace uso de varias técnicas, ¿no? El mantenimiento predictivo es la tecnología que permite determinar el estado de funcionamiento de las máquinas sin necesidad de interrumpir su trabajo. Estas técnicas conocidas tenemos el análisis de vibraciones, el análisis de los lubricantes, la termografía infrarroja, tintas penetrantes y el ultrasonido. El análisis de vibración es uno de los indicativos más claros del estado de una máquina. Bajos niveles de vibración indican que el equipo está en buen estado. Cuando estos niveles se elevan, es claro que algo comienza a estar mal. El análisis espectral de las vibraciones consiste simplemente en realizar una transformación de una señal en el tiempo al dominio de la frecuencia, donde podemos identificar las vibraciones características de cada uno de los componentes o defectos que pueda presentar un equipo. Generalmente para hacer este tipo de medición de la vibración usamos una instrumentación específica o especial, ¿no? Por ejemplo, tenemos los vibrómetros que nos permiten medir los niveles de vibración globales con poca capacidad de diagnóstico, solo indica si la vibración sube o baja, aunque estos vibrómetros de última generación son capaces de realizar análisis espectrales con ciertas limitaciones. Los colectores de los datos portátiles con un software de diagnóstico y tratamiento de datos, estos equipos son de elevados precios, pero tienen una capacidad de análisis importante a la hora de discernir distintos tipos de problemas en las máquinas o los distintos tipos de fallas que se pueden presentar en esta. Acá tenemos unos gráficos que nos indican los diferentes tipos de analizadores de las vibraciones que comúnmente se usan para realizar este tipo de mantenimiento predictivo. Por ejemplo, acá tenemos un eje. Si queremos saber si este eje está vibrando, este está soportado por dos chumaceras. Tenemos el vibrómetro que va conectado a una de las chumaceras donde se hace el análisis, ¿no? Y por medio de gráficos se va determinando cuál es el nivel de la vibración, ¿no? Otro tipo de técnica que se emplea en el mantenimiento predictivo es la de lubricantes. La lubricación constituye una pequeña pero esencial de especial importancia dentro de la actividad del mantenimiento. Es un factor vital para que la vida útil de una máquina, ya que disminuye la fricción y el aumento de la temperatura, ¿no? Es por eso que se usan lubricantes de diferentes tipos y diferentes grados. ¿Cuál es la acción del lubricante específicamente? Ninguna pieza es completamente lisa, aunque las piezas completamente pulidas, cuando son examinadas bajo el microscopio, se muestran forma de serrucho, ¿no? Como vemos acá en la gráfica, tenemos la carga, las piezas sin aceite y las superficies rugosas, ¿no? Generalmente estas superficies rugosas se producen a la hora de hacer el mecanizado, ¿no? Y es por eso que en los planos generalmente se piden cuál es el tipo de superficie que debemos hacer al terminar una pieza de mecanizarla. Si una pieza gira dentro de otra, sin lubricación, habrá una considerable fricción debido a la tendencia a los acoplamientos entre las partes rugosas. La fricción genera calor y elevada temperatura, reduce las cualidades de la resistencia al desgaste hasta el punto en que se inicia el deterioro de las superficies de contacto. ¿Cuál es la acción del lubricante? La acción del lubricante es que se interpone entre las piezas, reduce la fricción debido a una película que evita el contacto entre las
superficies. La disminución de la fricción permite mayor libertad de movimiento y reduce enormemente la cantidad de calor generado, ¿no? En la gráfica podemos ver el lubricante que está entre la carga y la pieza lubricada, ¿no? Que sirve como refrigerante y sirve para también evitar el desgaste de ambas superficies en contacto. Los objetivos de la lubricación, como hemos dicho, reducir al mínimo la fricción. 2. Mantener la temperatura de las partes móviles dentro de los límites tolerables. Arrastrar las impurezas fuera del área de contacto. Realizar la estanquidad entre las partes móviles y los sellos. Proteger el lubricante de la degradación que afecte las partes metálicas. El análisis de lubricantes, generalmente se realiza un análisis de lubricantes, posee dos objetivos claros, que son conocer el estado del aceite y conocer el estado de la máquina. Para el estado del aceite se realiza una serie de ensayos rutinarios de viscosidad, de acidez, de basicidad, de análisis de los aditivos y de inspecciones visuales. Para el estado de la máquina se realizan espectrometrías, ferrografías y contenido de partículas. Estas aportan valiosa información del estado de los componentes de las máquinas que están bañados en lubricantes. El análisis de la viscosidad generalmente se realiza mediante el ensayo de viscosidad. Este ensayo consiste, por ejemplo, acá tenemos una pipeta, por la pipeta, por el extremo 1 del tubo, para que el aceite llegue hasta la parte calibrada del tubo, se bombea aceite, ¿no? Una vez que se ha bombeado y llega al nivel del bulbo, ¿no? Se quita la presión del aire y se toma el tiempo que el aceite tarda en vaciar el bulbo, de manera que llegue hasta B, ¿no? Pasando por un tubo calibrado. Con el tiempo registrado se ingresa a una tabla de equivalencias a la cual se afecta también con la constante del tubo, obteniéndose así el valor de la viscosidad a la temperatura que se está realizando el ensayo. El análisis de las partículas de desgaste. Esta es una técnica también que consiste en analizar las partículas de desgaste que contiene el aceite de lubricación con el fin de determinar el estado de la máquina, ¿no? Generalmente aquí se realiza un conteo de partículas, un examen microscópico, un examen de Carl Fisher, un análisis espectrométrico y ferrografía analítica. El conteo de partículas mide la limpieza del aceite. Las partículas se evalúan en 5 categorías de tamaños y reportan desde 1 mililitro de fluido. Se cuentan todas las partículas, incluyendo las de desgaste y contaminantes del proceso, y también los contaminantes ambientales. Este test es particularmente importante para los sistemas que son limpios. Verifica la eficacia de la filtración y detecta la contaminación por el proceso ambiental. El examen microscópico consiste en que las muestras que contienen cantidades anormales de impurezas visibles a simple vista deben ser filtradas. La muestra se filtra a 8 milímetros y son examinados a través de un microscopio óptico. El analista es capaz de identificar los contaminantes y partículas de desgaste presentes en el aceite. Entonces acá este examen consiste en identificar los contaminantes del proceso y ambientales y identificar cuán grandes son las partículas de desgaste. El análisis espectrométrico es otro tipo de análisis que nos permite o nos da un informe cuantitativo de los elementos presentes en el aceite. Estos elementos se pueden dividir en 3 categorías: metales de desgaste, contaminantes y aditivos. Permite al analista determinar cuándo existe presencia de contaminantes ambientales y del proceso, o cuando se ha producido un relleno de aceite incorrecto. Acá tenemos una tablita donde cuando se hace este análisis, en esta columna de la izquierda tenemos todos los tipos de componentes, ¿no?, químicos. Por ejemplo, tenemos aluminio, cromo, cobre, fierro, el plomo, el zinc, el estaño, el silicio, el molibdeno, ¿no?, el potasio. Entonces, todos estos elementos químicos, a la hora de hacer el análisis del aceite, ¿no?, vamos a ver cuáles son sus valores normales y cuáles son los valores que se están excediendo, y se realiza el análisis para ver dónde hay el tipo o donde hay un desgaste, generalmente entre las piezas que se están analizando. Por ejemplo, tenemos un alto nivel de aluminio. Las partículas de desgaste de aluminio provienen de los cojinetes, bujes,
pistones, arandelas de empuje o en el turbo. Normalmente los cojinetes y bujes trabajan al 100% con lubricación hidrodinámica, y solamente cuando falla esta lubricación o se contamina el aceite por el contacto entre las piezas o por un desgaste adhesivo, ¿no? Un alto nivel de cromo. El cromo también viene en las camisetas, en las válvulas de escape, en los anillos y algunos cojinetes. El desgaste de cromo normalmente se origina con la contaminación del aceite. Y así se va analizando cada uno de los niveles de cada uno de los componentes químicos que se presenta en el análisis microscópico que se hace del aceite, ¿no? Y como los elementos de máquinas que están en cada uno de los mecanismos de las máquinas están compuestos por diferentes tipos de metales, entonces el partícula de presencia de este metal significa que hay un desgaste, ¿no? Y ese desgaste, por presencia de estas partículas en el análisis del aceite, nos va a decir qué tipo de elementos de máquina está fallando, ¿no? Para eso sirve el análisis microscópico del aceite. Otra técnica que tenemos es la termografía infrarroja. Esta se podría definir brevemente como una técnica que permite, a través de la radiación infrarroja que emiten los cuerpos, la medida superficial de la temperatura. El instrumento que se usa en una termografía para medir es la cámara de infrarrojos. Y su principal ventaja es que es una técnica de medida de no contacto, que no requiere contacto físico. Esta cualidad hace especialmente interesante en el control y el mantenimiento de elementos bajos de tensión eléctrica. Acá tenemos los elementos de tensión eléctrica, donde se hacen un análisis infrarrojo, ¿no? Para ver el estado de los componentes de este sistema. Acá tenemos, por ejemplo, el análisis de una bomba cuando están sobrecargadas, los cojinetes que tienen altas temperaturas, ¿no? Conexiones de alta resistencia, el eje de un motor sobrecalentado, ¿no? Las ventajas de la cámara infrarroja son que son tan fáciles de usar como una cámara de un video. Dan una imagen completa de la situación, se realizan inspecciones con los sistemas funcionando bajo carga, identifican y localizan el problema, miden temperaturas, almacenan información, dicen exactamente las medidas que se van a tomar, encuentran el problema antes de que este se produzca y ahorra tiempo y dinero. Otra técnica que se usa bastante también es la de tintas penetrantes. La inspección por líquidos penetrantes es empleada para detectar e indicar discontinuidades que afloran en la superficie de los materiales examinados. Esta prueba consiste en aplicar un líquido coloreado o fluorescente en la superficie examinada, el cual penetra en las discontinuidades del material debido al fenómeno de capilaridad, y después de cierto tiempo se elimina el exceso del penetrante y se aplica un revelador, el cual generalmente es un polvo blanco que absorbe el líquido que ha penetrado en las discontinuidades, y sobre la capa del revelador se delinea el contorno de esto. Finalmente se aplica una luz ultravioleta, ¿no? Acá tenemos diferentes tipos de tintes que se utilizan para hacer este tipo de ensayo. Por ejemplo, acá tenemos un engranaje en el cual hay unas fisuras, ¿no? Se usan los tintes para ver cómo detectar las rajaduras, ¿no? O las posibles fallas de rajadura que hay en esta pieza, ¿no? El ultrasonido es otro ensayo que se basa en las propiedades de la propagación, reflexión y refracción de vibraciones mecánicas de frecuencias. Este rango de frecuencias está muy por encima de lo audible, por esta razón se le llaman ondas ultrasónicas, ¿no? También es posible evaluar las discontinuidades del material, ¿no? Cómo se propaga la onda y cómo lo que permite la detección y la evaluación de las mismas, ¿no? Los rayos X industriales, otra técnica bastante usada en la industria, es la introducción de rayos X para pruebas no destructivas, que está siendo usada con un amplio campo de aplicaciones industriales. La variedad de los equipos de los rayos X ofrece un campo amplio de poder de penetración en el material que puede satisfacer casi cualquier requerimiento, ya sea una instalación permanente o pruebas de campo. Acá tenemos, por ejemplo, cuando se aplica en tuberías y calderas, ¿no? Para la inspección mediante rayos X de una pieza fundida usada en un sistema estacionario con potencial constante en un conjunto intensificador de imagen, ¿no? En investigación y desarrollo, ¿no? En muchas áreas de investigación es necesario conocer qué está sucediendo al interior del ensayo. En la industria de la aviación, también, para hacer la inspección total y apropiada de las soldaduras, fundiciones y materiales,
como fibras de carbono, fibras de vidrio, plásticos reforzados, entre otros, son prácticas obligadas como rutina de inspección y de mantenimiento.